Cordial saludo, mi nombre es Román Danilo Zambrano Mueces, estudiante de la tecnología de radiología e imágenes diagnósticas. Para esta materia de alta tecnología voy a exponer los siguientes temas. Primero, la historia y el desarrollo de la resonancia magnética. La resonancia magnética revolucionó la medicina para poder mirar el interior del cuerpo humano. Todo empezó en 1946 con Borch y Purcell, que fueron los que publicaron los principios de la resonancia magnética. Esto les dio para un premio Nobel. En los años 70 demostraron que los tejidos sanos responden diferente a los campos magnéticos y que a raíz de esto se puede detectar el cáncer. Desde los años 80 hasta los 2000, el uso de gradientes magnéticos es muy particular para generar imágenes tridimensionales del cuerpo. Y en la actualidad tenemos un multicanal donde ya combina la resonancia magnética con la inteligencia artificial. Aspectos técnicos de resonancia magnética. Tenemos el imán, que es permanente, recesivo y superconductor. El sistema de gradientes, que es el coeficiente espacial amplitud. La radiofrecuencia, que da transmisión y recepción, y las antenas, que son las superficies específicas. Parámetros numéricos. Son los números de pasos de decodificación de la fase, resolución y tiempo. Vamos a ver que en mayor NP tenemos mayor resolución espacial. Y en mayor NP tenemos mayor tiempo de adquisición. Tenemos NEX, NSA y NADS. Indican cuántas veces se repite la adquisición de la misma imagen para promediar la señal. Se utiliza cuando la imagen tiene un ruido o cuando se requiere mayor estabilidad de la señal, como por ejemplo la difusión. Relación señal-ruido. Es una medida que se compara la intensidad útil de la señal que proviene del tejido con ruido. Ahí decimos que a mayor SR, la imagen es más clara y definida, y en menor SR, que señal ruido, la imagen es más con gránulos o artefactos. Los factores que aumentan la señal ruido es mayor campo magnético, mayor tamaño de voxel. Factores que disminuyen la señal ruido es la alta resolución espacial, la reducción del grosor del corte y movimientos del paciente. Contraste de imagen. En resonancia magnética tenemos los procedentes de T1. En este contraste tenemos sustancias grasas brillantes, líquido cefalorraquídeo oscuro y una buena anatomía. Para la imagen en T2 tenemos que los líquidos son brillantes y una buena resolución en cuanto a edemas o patologías. DP, diferencia útil entre tejidos y tiene menor efecto que T1 y T2. FLAIR suprime el LCR y resalta lesiones rediventriculares. STIR suprime la grasa y es útil en traumatismos y tejidos blandos. El DWI, difusión, evalúa la restricción del movimiento del agua, clave para el diagnóstico de infarto agudo. Resolución espacial. Es la capacidad de distinguir los detalles pequeños en una imagen de mayor resolución. Menor RS y más tiempo de adquisición. Esto tiene que tener, depende del tamaño del voxel, matriz de adquisición
Entre más líneas, mayor detalle, grosor de corte y gradientes. Más potentes, mejor precisión. La formación de la imagen. Todo inicia con los protones que se alinean con el campo B0. El impulso del RF excita los protones y genera la señal. Luego los gradientes codifican la posición de la señal. Luego los datos se almacenan en el K-space y luego esta es transformada y los convierten en datos al final de la imagen. Codificación espacial. Se usa gradientes para la determinación y posición de la señal. La selección de corte define qué corte se excita. La codificación de la fase diferencia la señal por fase en eje y la codificación frecuencia diferencia de la señal por frecuencia en el otro eje. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Karen Dayana Escobar Meléndez, estudiante de Radiología de quinto semestre de la UNAD, y el día de hoy les voy a presentar codificación de frecuencia en resonancia magnética. Entonces, este es el proceso en el cual se aplica un gradiente magnético durante la lectura para que los protones de distintas posiciones resuenen a diferentes frecuencias, permitiendo identificar de dónde viene cada señal y ubicarlas correctamente en la imagen junto con la codificación de fase. Hace posible reconstruir una imagen precisa y de buena calidad diagnóstica. Seguimos con la codificación de fase en resonancia magnética, que este es un proceso en el cual consiste en aplicar una gradiente breve que genere pequeñas diferencias en la fase de los protones según la posición, permitiendo identificar una dirección especial de la imagen justo con la codificación de frecuencia completa la información necesaria para reconstruir una imagen precisa. Seguimos con la dirección del gradiente en campo magnético. Aquí podemos ver una imagen, la cual en resonancia magnética se refiere al eje X, Y o Z, sobre el cual se aplica una variación controlada del campo magnético para modificar la frecuencia o fase de los protones según su posición a elegir. Un eje determinado, el equipo puede codificar especialmente la señal en esa dirección, permitiendo diferenciar estructuras anatómicas y contribuir a la reconstrucción precisa de la imagen final. Seguimos con el campo de visión, FOD o B, Field of View. En resonancia magnética es el tamaño del área que se incluye en la imagen, determinado por la extensión espacial que se desea capturar en los ejes codificados por frecuencia y fase. Un FOV más grande abarca más anatomía pero reduce la resolución, mientras que un FOV más pequeño mejora el detalle pero puede causar aliasing si es demasiado reducido. Seguimos con la matriz, que este es el número de píxeles o elementos que componen la imagen en dos direcciones principales. Codificación de frecuencia y codificación de fase. Se expresa como dos valores, por ejemplo, 256 por 256 o 320 por 256 y determina cuántos puntos de información se utilizarán para formar la imagen. En mayor matriz, mayor resolución espacial, más detalle. Menor matriz, menor resolución, pero imágenes más rápidas de adquirir. Seguimos con el espacio K. En resonancia es la matriz donde se almacenan los datos crudos de la resonancia magnética
antes de formar la imagen. No es una imagen, sino un mapa de frecuencias y fases. El centro aporta el contraste y los bordes de resolución. Luego, con la transformada de Fourier, estos datos se convierten en la imagen final. Seguimos con la transformada de Fourier. Podemos visualizar aquí una imagen. Es en resonancia magnética el proceso matemático que convierte los datos crudos almacenados en el espacio K, que están en forma de frecuencias y fases, en una imagen espacial que representa la anatomía del paciente. En esencia, toma la información que el equipo registra como variaciones de señal y la reorganiza para formar una imagen comprensible, separando y analizando sus componentes en frecuencia. Sin la transformada de Fourier, sería imposible pasar de los datos del espacio K a una imagen diagnóstica clara y estructural. Seguimos con llenado del espacio K. En este caso es el proceso en el que el equipo organiza y adquiere los datos crudos de la señal, siguiendo un orden específico cartesiano, radial e espiral. Cada línea combinada codificación de fase y frecuencia, y esto determina la resolución, contraste, tiempo de adquisición y posibles artefactos. Una vez lleno, se aplica la transformada de Fourier para formar la imagen final. Seguimos con las técnicas de llenado del espacio K. Son los métodos que usa la resonancia magnética para organizar y adquirir los datos crudos. Pueden ser cartesianas, líneas ordenadas, radial, radios del centro, espiral, trayectoria en espiral o epi muy rápida. Cada técnica afecta la resolución, el tiempo de adquisición, los artefactos, la calidad de la imagen según el estudio que se necesite. Seguimos con los artefactos en resonancia magnética. Entonces, estos son alteraciones o distorsiones que aparecen en la imagen y que no corresponden a estructuras reales del paciente. Pueden deberse al movimiento, fallas técnicas, materiales metálicos, errores en la codificación o problemas en el llenado del espacio K. Estos artefactos pueden manifestarse como líneas, sombras, distorsiones, duplicaciones o zonas borrosas y afectan la calidad diagnóstica de la imagen. Reconocer y entender su origen permite corregirlos o minimizarlos ajustando parámetros, mejorando la preparación del paciente o usando técnicas específicas de supresión y compensación. Seguimos con artefactos de paciente que tenemos aquí en la imagen. En resonancia magnética son distorsiones de la imagen causadas principalmente por movimiento como respirar, toser, tragar, así como por implantes u objetos metálicos que producen deformaciones. Seguimos con artefactos en obtención de la imagen. En resonancia magnética son errores que aparecen por factores técnicos del equipo o de los parámetros usados. Seguimos con artefactos de campo magnético, que lo tenemos aquí, que ocurren cuando el campo B0 no es uniforme o cuando los gradientes presentan variaciones. Seguimos con artefactos generados por el campo magnético, artefactos relacionados con los gradientes. Estos ocurren cuando los gradientes del campo magnético no actúan de forma uniforme, lo que generan distorsiones, desplazamiento de la imagen o ruido. En pocas palabras, son fallas producidas por variaciones en los gradientes durante la codificación espacial. Seguimos con los artefactos de antena o bobina. En resonancia magnética ocurren cuando la bobina de transmisión o recepción no funciona adecuadamente. Esto puede generar ruido, zonas con baja señal, patrones irregulares o pérdida de la uniformidad en la imagen. Muchas gracias.